gracias por estar aquí esta tarde en este acto de presentación de la obra de Buero Vallejo, obra que vamos a editar en 3 volúmenes, de ellos 2 ya están, que recoge el teatro completo de Buero, y el tercero aparecerá en enero del año que viene, con todos sus artículos, relatos, etcétera, etcétera, todo muy interesante, que creo que a todos nos hace enorme ilusión, y que una vez más el profesor Huerta hará una labor espectacular. Para enero lo tenemos, ¿verdad? Pues sí, yo creo que sí. No esfuerzo, nada. Bueno, el acto lo vamos a desarrollar. Yo soy el presidente de la Fundación José Antonio de Castro, editora de la Biblioteca Castro. Intervendrán a continuación, después de una brevísima introducción mía, en un diálogo que va a resultar seguro amenísimo e interesante para todos. Ignacio, yo creo que va a ser francamente atractivo, y luego celebrará el acto Carlos Hijo, ¿no? Hijo de Antonio Buero Vallejo. Que antes decía, y ahora lo digo ya en esta intimidad pública, que ha sido una de las personas más ordenadas y que más nos ha ayudado en la labor editorial. Fantástico. Un orden, un sistema, una maravilla. Y a veces, como cualquiera que haya vivido el mundo de la edición, ¿verdad? Si no tienes una ayuda muy, pues, en fin, tienes que trabajar. Pero bueno, ahí está Cecilia, que tiene todo la... Bueno, Ignacio, muchas gracias por estar hoy aquí también con nosotros. Es un placer verte y una enorme alegría. Yo diré nada, 2 palabras. Editamos la obra. La Fundación Castro, para quien no lo sepa, tiene como principal labor hoy la Biblioteca Castro. La Biblioteca Castro tiene exactamente 33 años de antigüedad y ha editado, nos estamos acercando a los 300 volúmenes, 280 y tantos, que recogen más o menos 100 autores. Pero nuestra literatura, nuestro pensamiento, ¿verdad?, es tan riquísimo, tan prolífico, tan variado, que tenemos hasta dentro de otros 50 años para empezar, como ya veremos a ver, pero mucha labor por delante. Bueno, como ven ustedes, el libro se edita siempre, yo lo digo medio en broma o bastante en serio, se edita pensando en nuestros nietos, que van a que este libro les llegue. ¿Por qué? Porque está muy bien editado, tiene una tela magnífica, el papel es un papel semibiblia, huesado muy bien, y en definitiva son libros para leerlos, para conservar, para releer. Es un fondo de biblioteca que enseguida estarán 300 volúmenes, todo naturalmente editado en español. Y poco más voy a decir, porque lo interesante no es lo que yo puedo decir, sino lo que nos van a decir a continuación nuestros 2, ¿cómo se llamaría? Conferenciantes parlantes, cómplices, intercambiadores, cómplices. Bueno, les paso a ellos la palabra y muchas gracias. ¿Son simultáneos o sí? Sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan Manuel Urgoiti. En ti reúno todos los agradecimientos a la editorial. Aquí hay personas presentes, que el equipo al frente de Cecilia, pues realmente ha sido un placer trabajar con esa pulcritud con que lo hacéis, de la que estaría orgullosísimo Buero Vallejo, autor también muy pulcro en su manera de entender este arte de la literatura y del teatro. Tengo efectivamente a mi cómplice, antiguo alumno, Álvaro Tato,
dramaturgo, como saben todos, de reconocidísimo prestigio ya, es una de nuestras figuras, ¿no? Primero a través de la compañía Ron Lala y luego con su dramaturgia misma, ¿no? Porque ya ha tenido espectáculos de un éxito grande, ¿no? Con obras interpretadas pues, por grandísimos actores, ¿no? Charo López, Aitana Sánchez Gijón, Marta Poveda, en fin. Bueno, el caso es que nos parecía, el primer tomo lo presentó Luis Mateo Díez, un autor con el que yo había conversado muchísimas veces porque lo conozco desde hace un montón de años, lo dije en la presentación que hicimos en el Teatro Español. Me sorprendió que un día habláramos de Buero cuando supo de que yo me estaba ocupando de reunir las obras completas y resulta que sabía más de Buero que yo, es decir, que había visto a Buero ya obras en gira por León, por la ciudad en la que estudió y en la que residió durante mucho tiempo, y luego al venir a Madrid ya en 1959 pues no se perdió ninguno de los estrenos y fue uno de los que asistió nada menos que al regalo tan resonante de Las Meninas. Y bueno, Luis Mateo aportó esa visión suya, ¿no? De un hombre que ya está por encima de los 80 y nos parecía interesante, y a Carlos le pareció también ideal, el tener la presencia de un dramaturgo que podemos considerar, aunque ya cada vez menos joven, que podemos considerar de la escena actual, ¿no? Porque esto es una cadena. Aquí está presente Ignacio Amestoy, que podemos considerarlo, y él tiene además ese placer de considerarse discípulo del maestro Buero, que además le dio una bendición muy oportuna cuando estrenó su premio Lope de Vega, reconociendo que en esa obra de guerra de Ignacio había ese aire de familia que tienen quienes se han ocupado de lo trágico como sentimiento trágico. Pero bueno, Álvaro, yo quiero oírte a ti porque cuando hablamos de esto me dijiste que justamente en el curso, que para mí fue un curso pues inolvidable, porque te tuve junto a otros compañeros, curso 1999-2000, 2000 año del centenario de Calderón, nada menos, también editado en Biblioteca Castro, en varios tomos, y allí también te descubrí, aparte de como alumno brillantísimo, luego me traicionaste y me dejaste por otro, que fue el teatro, por la farándula, el arte dramático. Pero claro, hiciste allí un espectáculo que tenía un título, yo creo que casi fue el comienzo, ¿no?, de todo lo que fue luego Ron Lala, sí. Que se llamaba Folla a Calderón. Sí, claro, parecía una cosa absolutamente... Sí, hay que hacer una nota al pie de esto. Una nota al pie. Sí, porque Folla es un tipo de espectáculo que reúne pequeñas piezas breves. Entonces empapelamos toda la Complutense con un espectáculo que se llamaba Folla a Calderón, con todo el respeto y el amor por el maestro. Y poníamos una nota al pie muy pequeñita, pero le venían a protestar a Javier de ¡es que tus alumnos! Y cuando decía, no, pero lee la nota al pie, le decían, ah, sí, claro, ya lo sabía. Vamos, que no sabían en la Facultad de Filología lo que era una folla, lo cual no dice mucho de mis compañeros. Y luego dice que por qué me fui. Bueno, yo creo que no te equivocaste, en fin. Entonces, bueno, tú descubres a Buero justamente ese curso, y a mí también me parecía bonito relacionarlo porque es la última temporada de Buero, en 1999, en abril de 2000 muere, y él estrena, 50 años después de Historia de una escalera, en el mismo escenario, estrena Misión al Pueblo Desierto. Sí, la obra que entonces, bueno. Sí, y queríamos empezar por ahí. Te propuse, en lugar de hacer una conferencia al uso, pues charlar un rato, ¿no? Charlar un rato entre amigos. Tú dices que soy tu antiguo alumno, pero yo creo que un alumno nunca es antiguo. Un alumno siempre sigue siéndolo
mientras el maestro siga siéndolo, y en el caso de Ignacio, que nosotros le llamamos con cariño el oso blanco del teatro español. Y como en el caso de Javier Huerta, pues los que hemos sido alumnos suyos siempre lo vamos a ser, y sois vosotros los que nos habéis descubierto tanto mundo, tanta tragedia. Yo conocí a Ignacio hablando precisamente de la tragedia, no de Buero, sino de la tragedia clásica, pero de alguna manera los hilos os conectan en las generaciones, o nos conectan, ¿no? Y queríamos empezar este pequeño debate o esta pequeña conversación, como dice Javier, queríamos hablaros de 4 Bueros. Y el primer Buero es el Buero vivo, porque es a lo mejor un poco sorprendente pensarlo. Estoy lleno de sorpresa en esta presentación. Creo que voy a decir un montón de veces, o me toca un montón de veces la palabra sorpresa, la sorpresa de redescubrir al Buero que estudiaba mi generación en la facultad y antes en el instituto, pero también descubrir lo cerca que quedamos del maestro. Y entonces por eso empezamos con este recuerdo, con este Buero vivo, este año 2000. Y bueno, pues un chaval, un jovencito, un recién veinteañero que va al Teatro Español, ¿verdad? Sí. En las últimas filas, por supuesto, arriba del todo, en el gallinero. Y la imagen de un personaje bueriano que era tu papá. Y ahora, 25 años después, conectar con esto que está pasando, con esta conexión cordial, con esta complicidad que tenemos todos los letraeridos, nos dedicamos a estudiar, a la poesía, al teatro, al amor por esto, por la palabra dicha, y decir, qué cerca estamos de ese maestro que abrió tantos caminos, que relacionó el realismo que envenenó el realismo de todas las corrientes modernas y contemporáneas que estaban sucediendo en Europa y en Occidente, que fue maestro y que es maestro y que sigue siéndolo, porque los maestros tienen esa cosa, que no se mueren nunca, que sigue siendo maestro de tantos, ¿no? De tantas generaciones. Pero para mí, el primer Buero, de esos 4 que vamos a hablaros, mi primer Buero es un señor que está muy lejos, pero que está vivo. Y que todas las noches, que luego lo he leído en tu introducción, que todas las noches salía a saludar. Yo en ese momento pensé que era un gran privilegiado, pero lo éramos todos los espectadores de aquella misión al pueblo desierto, que he recordado porque tú me has invitado esta tarde a hablar contigo. Buero, yo lo conocí. Y es muy fuerte cuando lees todo lo que significa para el teatro español y todo lo que significa para mi generación. A mí me gusta siempre recordar un dato, que es que va a sonar un poco gótico, pero os lo juro, perdón por tutearos, os lo juro que no lo es, que es mi fecha de nacimiento, que yo nací el día de la Constitución Española, el día y el año. O sea, mi mamá no pudiera votar porque estaba teniéndome. Y entonces la gente me pregunta, entonces tú eres el primer dramaturgo o el primer autor teatral o el primer niño nacido en democracia. Pero yo les digo que no. Yo prefiero decir que soy el último en dictadura, para no olvidar. Y de la misma manera, esa evocación de ese señor ya mayor con su traje, caminando por el proscenio, por la corbata del Español y saludando con una mezcla de timidez y eternidad ya, pues ese es para mí Buero. O sea, antes de todo esto, de lo que vamos a hablar. Pero claro, luego hablando con Javier tiene otra, no sé si llamarlo anécdota, porque es más que una anécdota, pero tu Buero vivo es fascinante, ¿no? Sí, mira, perdona porque se me ha olvidado aquí lo que iba a mostrar. Has traído las pruebas y todo. Sí, es una historia fascinante. Parece un acto de una obra de Buero, lo que les va a contar ahora Javier. Esto, bueno, es el año 72. O sea, 5 años, 6 de marzo, y es un cuestionario respondido que yo le hice a Buero cuando yo estaba todavía haciendo el curso de orientación universitaria en el Instituto San Isidro, ¿no? Claro, que a un chico, por querer hacer un trabajo, un autor de este calibre, le contestara, pues imagínate tú, la sorpresa tuya al ver a este Buero ya final, a ese Buero de senectud, pues para mí fue una sorpresa enorme, porque yo pensaba que jamás me iba a contestar, o me iba a contestar con una carta en fin, más o menos de cumplido.
Y no fue así, ¿no? Sino que me contestó muchas veces, me mandó libros dedicados, luego ya tuve la oportunidad de conocerlo, llevarlo a la facultad. Y claro, el sentido, yo luego me fui por otros derroteros, ¿no? Y realmente yo siempre tenía sobre mi conciencia el no haberle dado a Agüero la dedicación, el tiempo, salvo aquel trabajillo del COU que tengo anotado además y corregido por él mismo, a mano. He hecho un trabajo a mano, de 50 o 60 folios a mano y corregido por él, ¿no? Por cierto, en un tipo de letra diferente a la que emplea aquí, esta caligrafía, esta letra maravillosa que tenía, muy pequeña, para algunos, para mí es clarísima, ¿no? Una caligrafía perfecta, pero él en las pruebas utilizaba una, porque sabía que esta quizá era de mayor difícil intelección, y tenía otra que era una letra más redonda, ¿no? Entonces, bueno, que me hizo gracia eso tuyo, ¿no? Ese descubrimiento del Duero, al que tú también conociste, aunque fuera saludando en aquella maravillosa última obra que se me ha ido agrandando con el paso del tiempo, ¿no? Esa obra última. Sí, y a mí también, porque toda la etapa del segundo tomo, porque, bueno, como ya seguro que sabéis, todo el teatro de Duero está dividido, en estos dos tomos, está dividido como en dos momentos, ¿no? Teniendo en cuenta que la bisagra sería el año 75, ¿no? Sería el año 75, sería todo lo que, todo lo que Duero teje y construye a partir de la historia de España, a partir del presente de España y sobre todo a partir de esa inteligencia mezclada y en diálogo perpetuo con la emoción que vemos en todo el primer tomo, en esas obras que son una obra maestra después de otra, llenas de hallazgos y llenas de sorpresas, llenas de descubrimientos de los que permite hablar este segundo Duero, del que ya estamos hablando sin darnos cuenta, que es el Duero maestro teatral. Antes de hablar del Duero trágico, ¿no? Porque venga, vamos a hablar de la tragedia de Duero, pero todo el mundo habla de la tragedia de Duero. Todo el mundo casi todo el mundo de los estudiosos ponen en primer lugar a Duero como el gran reconstructor o el constructor de la tragedia moderna en España. Y por supuesto, vamos a dedicarle un ratito después, pero a mí me gustaría primero hablar del Duero carpintero teatral, del Duero que tiene esta letra, esta fusión entre la inteligencia y la emoción, este contacto sentimental y este contacto intelectual permanente con el espectador y esta asunción del riesgo. Os digo todo esto, os cuento todo esto para organizar mi cabeza, porque me parece que, aunque se nos agotaría el tiempo si tenemos que hablar de todos los aspectos de la carpintería teatral de Duero, para mí la mayor sorpresa es descubrir que no solamente es el maestro de la generación de los jóvenes que crecieron bajo su teatro, es que tú te ves a Duero, el primero y el segundo, y ves a un joven todo el rato. O sea, yo sí, no sé, me encuentro continuamente con la escritura de Ignacio Amestoy, pero también con la de Sánchez y Misterra, con la de Alonso de Santos, pero de pronto digo, pero espérate, pero si estos son los padres teatrales y los padres literarios de Mayorga, y de Sanzol, y de Miguel del Arco, y de todos los que están, y de Lucía Carballán, y de Vanessa Montfort, y de todas esas voces que se han ido tejiendo en la RESAD, en las escuelas de teatro, en los escenarios teatrales a lo largo de las últimas décadas, en las décadas en las que está escribiendo Duero este segundo libro, ¿no? El segundo tomo. O sea, lo más sorprendente de todo es que Duero no deja de ser joven inclusive la última pieza suya, la de Misión al Pueblo Desierto. O sea, tú lees a Duero y está todo el tiempo saltando sobre sí mismo. No sé si estás de acuerdo con esto. Completamente. O sea, no hay... O sea, tú lees historia de una escalera y dices, vale, aquí hay un maestro del realismo. Hay una limpieza formal, hay una limpieza simbólica, hay una superación del realismo desde dentro. Y aquí estáis en entero a la española. Vale, pero es que me queda todo el tomo. O sea, acabo de empezar. Y empiezas a investigar. Bueno, es que las tengo apuntadas, pero no da tiempo a hablar de todo esto. Pero en las palabras en la arena descubres, y ahora hablamos un poquito de eso, una espiritualidad que dices, ¿pero qué estoy leyendo aquí?
O sea, ¿por qué aparece esto? De una manera, con esa carpintería perfecta del fuera de campo. Te contaba antes, tomando un té, que yo estoy obsesionado con los guiones cinematográficos, bueno, con el mundo del musical y con los guiones cinematográficos norteamericanos. Y es que cuando sigues las huellas de Buero en sus obras, prácticamente parece un manual de cómo contar las cosas en teatro. Como dicen los ingleses, how to do things with words. Cómo hacer cosas con palabras, ¿no? O sea, cómo Buero jamás, si puede mostrar algo, no lo dice, por ejemplo. Cómo juega con el fuera de campo en Madrugada, por ejemplo, con el fallecido, perdón por el spoiler, el fuera de campo lo utiliza todo el tiempo. ¿Pero por qué os decía esto? Sí, toda esa habilidad de la carpintería teatral yo la encuentro en sus obras, en las obras anteriores a 75, pero en el segundo tomo, que yo estaba esperando, por supuesto, una repetición de los valores que había visto, como cualquier lector esperaría, ¿no? Has establecido todo un mundo, todo un universo, y de pronto empieza a pasar ante mí, o ante los lectores, espero que les pase lo mismo, empieza a pasar ante mí la España de aquellos 30 años, hasta que yo era joven. O sea, empieza a pasar la tecnología, empieza a pasar la droga, empieza a pasar la calle, porque tú de pronto te crees que has agotado a Buero y de pronto aparece Caimán. No sé si la habéis leído. En la mitad del segundo tomo hay una obra que se llama Caimán, que transcurre en un barrio obrero y que la gente habla en cheli. O sea, que la gente dice mola, que hay una chavala violada, que hay una madre obsesionada porque su niña cayó en un pozo y no puede morirla, no es capaz de morirla. Hasta que la llevan a una morgue porque ha aparecido una niña parecida y está tan desfigurada que solo queda un zapato, y mira el zapato y dice, y hay un silencio brutal, típico silencio de Buero, y grita, en grito de Buero, y dice, no es ella. La dimensión brutal de esa tragedia. Sí, yo creo que tienes has visto muy bien, ¿no? Porque además me consta, hay que decir que se ha leído todo. Todo. Porque ahí sí que le he impuesto yo, como antiguo profesor, Sí. autoritas, pero se lo ha leído todo. Es decir, que no ha sido solo, me leo esto, no, lo ha leído todo. Después de haber solo conocido prácticamente 1, 2, 3 obras. Lo que conocíamos. Claro. Y entonces, yo creo que Buero se impone con cada obra un reto, que a veces le sale mal, y él lo reconoce porque es un autor muy inteligente, que antes de que los críticos le digan nada, él se da cuenta, ¿no? E incluso valora a veces con menor efusión obras como Historia de una escalera, que para él eran obras maestras, ¿no? Entonces es una carrera de obstáculos que para algunos, y es lo triste, acaba en 1975, donde dicen se le acabó a Buero el estro, se le acabó la inspiración, y ya en democracia parece como que no tiene nada que decir. Y yo creo que es uno de los, en fin, de las ideas verdaderamente, yo creo, falsas. Sí. Que una auténtica falacia, ¿no? Porque tú lo has visto y te has detenido más aún en estas obras finales, en las que constantemente está eso, dando un salto sobre e introduciendo técnicas nuevas. Tú decías antes, bueno, el vídeo que utiliza también en alguna de las obras, puede parecer un detalle anecdótico, pero lo que has dicho, tú como gente próxima a lo que se hace, ¿no? Porque eres un dramaturgo que está a pie de calle, pues tan bueno lo hace. Más ejemplos tengo aquí. Jueces en la noche, o sea, hay un trío de cuerda. Claro, dices, cuando ya has consumado tu maestría con el realismo y todavía estás comprometido con la sociedad, y efectivamente, como dices, claro, es un poeta extremo. Lo llamo poeta porque para mí, para mí un dramaturgo es un poeta. Creo que el teatro es una labor de síntesis, una labor de convertir la palabra en acción, y para mí la palabra en acción es música, es la música del idioma, y para mí es poesía. Está más cerca de la poesía que de la prosa, que de la narrativa. Pero pongo más ejemplos. Doctor Balmi, ¿no? que ya comienza el tomo. Esta escrita antes. Esta es la que no, la censura no le permitió estrenar. Sí, que me dijiste, léete esta.
Claro, es una obra maestra también, ¿no? Sí, Y sí. la escena, claro, esa obra hasta el 76 no la puede estrenar. Claro, y que trata de un torturador, es que no quiero haceros spoiler, Ya. de un torturador tan perturbado por lo que hizo. O sea, fijaros hasta dónde llega el límite de la tragedia, el lugar. Esto es, me parece ese tipo de acciones magistrales de dramaturgo. En lugar de girar el protagonismo hacia la víctima, lo que hace es intentar comprender al que ha torturado y se arrepiente. Y la obra va de la imposibilidad del arrepentimiento cuando el caso es extremo. Pero es que además en la técnica teatral va fundiendo los tiempos y los espacios, según se va haciendo mayor, va cada vez, bueno, ya está en conceptos en un vídeo. Con Carlos, que nos hemos intercambiado WhatsApp y no son de tipo, en fin, estos son WhatsApp perfectamente transferibles. Pues claro, sobre esa obra, y yo creo que no se había antes visto, pero claro, esa obra nace a raíz de los sucesos de Asturias, de la huelga de Asturias, de un año antes. Buero había sido uno de los firmantes de la carta, junto con Vicente Aleixandre y otros, protestando por el maltrato a las mujeres de los mineros e incluso por las torturas que sufrieron algunos de ellos. Y uno de ellos, según está documentado y a base de estos WhatsApp lo hemos visto, sufre un problema de castración, o sea, queda castrado, víctima de la tortura. Y es justo eso lo que lleva desde una obra como esa, pero que al mismo tiempo trasciende totalmente, porque Buero la sitúa en Surelia, y él nunca quería que se le identificara con lo local. Esa me parece que es una obsesión de él que es absolutamente, me parece que es muy plausible siempre, ¿no? Es decir, el hecho de que él no quería encerrarse, y a mí me enseñaban, bueno, en el bachillerato, lo enseñaban como un autor realista, el realismo social. Luego si encima te añadían lo del realismo social, te dejaban, y luego veías que él quería trascender eso, ¿no? Y lo mismo ese afán de universalidad, ¿no? Que lo tuvo Lorca, como tú sabes, cuando no quiso tampoco andalucizar su obra, ¿no? Por eso me parece erróneo lo que se hace ahora muchas veces, que es que los personajes hablen en andaluz, ¿no? Claro. Esas obras que él quería darles un lenguaje puro, próximo a la tragedia. Claro, y quizá esa sea una de las conexiones entre los dos. De las conexiones por supuesto, desde presupuestos tan diferentes de los que parten. Pero es que el propio Buero es tan ecléctico, se mueve tanto que de pronto encuentras El sueño de la razón, que es una obra sobre Goya, ¿no? Pero que es una obra que toca, o sea, prácticamente estás leyendo a Valle Inclán. Pero es Buero, y vuelves a mirar la cubierta y dices, a mí me habían colocado esto como realismo social. Yo, ¿qué estoy leyendo? Estoy leyendo la realidad de Goya, estoy leyendo la sociedad que le envuelve, las presiones internas que tiene políticas, pero es que de pronto se convierten en animales, en monstruos, en las figuras de las pinturas negras, claro. Pero es que esto es sistemático. El trío de cuerda que os estaba contando, el trío de cuerda de Jueces en la noche, es un trío de cuerda a la que le falta un instrumento, ¿la viola? Le falta la viola. No me acuerdo de cuál. Claro, y durante toda la obra, es que no os quiero hacer spoiler, pero todo el tiempo te das cuenta de que la tragedia, y ya vamos prácticamente a empezar a hablar ya de ese tercer Buero, que sí que es el Buero trágico, pero la tragedia de Buero siempre tiene que ver con la conciencia. Solemos relacionar a Buero con el realismo social, cosa que es totalmente errónea porque lo rebasa por completo, y solemos relacionar a Buero con la tragedia. Y sí, por supuesto, es un multiplicador de la tragedia, aceptado. Pero la tragedia de Buero se parece mucho a lo que nos contaba Ignacio Amestoy en las clases en aquellas clases de la Resada hace años, cuando nos hablaba de la conciencia, o sea, de la tragedia como acto de conciencia y como acto de nosotros. Si os dais cuenta, la tragedia griega, la tragedia clásica, la tragedia pura, nunca trata de gente que llora y sufre, excepto quizá las troyanas, pero nunca trata de gente que llora y sufre, no son lamentos. Es gente luchando contra el lamento. Es gente oponiéndose radicalmente al destino hasta que el destino, la mayoría de las veces, lo aplasta. Y en Buero lo aplasta de unas maneras tan maravillosas. Ahora que estoy oyendo estos pajaritos, hay una obra que se llama... ¿Cuál es? Las cartas boca abajo. Las cartas boca abajo. Estás leyendo una obra realista
y Mauro, el hermano de la protagonista quizá, aunque la protagonista quizá es la que se cayó para siempre. La muda. La hermana. Como quieras. Pero el caso es que le dice, hay un momento de la obra, en el tercer acto, en el segundo acto, perdón, que le dice, los cantos de los pájaros de la noche no están cantando, están gritando. Están gritando de desesperación porque no entienden que se ponga el sol, porque se creen que el sol no va a volver a salir. Y el final de la obra, que es una genialidad, perdón por... dije, no voy a contar los spoilers, son los cantos de los pájaros que van subiendo, la importancia de la música en vuelo, de los sonidos, del espacio sonoro, es totalmente moderno el uso que hace el espacio sonoro, y es simplemente el silencio de aquella mujer y el sonido de los pájaros que va creciendo, ¿no? Seguramente los vencejos. Ese tipo de imágenes inolvidables, la niña con la cara verde, en diálogo secreto, voy a demostrar a papá que es daltónico. Vale, cualquier dramaturgo encontraría una solución, seguramente algunas brillantes, pero solo Buero se le ocurre que se pinta la cara de verde, sucede toda la escena ante ti, pero solo tú, por ironía dramática, solo tú y la niña sabe que tiene la cara verde. El protagonista, que es daltónico, no. No pasaría nada aunque fuera daltónico, pero es que es crítico de arte. Y por su culpa se ha suicidado un artista, por una crítica demoledora. Fijaos el nivel de perversión, de oscuridad, de profundidad, de hondura humana que va juntando con el melodrama, porque hay elementos de melodrama. Va juntando con el realismo, porque hay enormes elementos de realismo, de lo más sucio y de lo más perro. Es que habla de la calle. Y habla de las mansiones, y habla de los pazos a la ribera del mar en Galicia, y habla de la España del siglo XVIII, y habla de la España del siglo XIX en Larra, pero Larra se está a punto de morirse y está en un delirio a punto de pegarse un tiro, y son 2 horas y media que te pasas en un delirio de él. O sea, es ese nivel de complejidad y de prolijidad técnica. Sí, porque él el melodrama no lo rehusaba tampoco, no le parecía que fuera, a veces sabía que lo estaba tocando, ¿no? Recaer en el melodrama para hacer más interesante la obra a un público que va al teatro y en principio va también a pasarlo bien, ¿no? Y entonces, hay alguna vez que aplique eso. Pero yo quería ver, tú que fundamentalmente has hecho un teatro más cómico que trágico, aunque tienes alguna obra como la de Ojos de Agua, la de Malvivir, donde apuntas ahí, como eres poeta también, pues claro, lo trágico también está, porque también lo trágico está en lo cómico. Pero bueno, ¿cómo ves esa presencia del duelo trágico hoy, ¿no? Sí. Qué pregunta más buena. Qué pregunta más buena, sí. Claro, los extremos se tocan y yo estoy convencido de que no hay tragedia que no contenga el ridículo de la vida, de ese patetismo en el fondo tan divertido, si aceptamos divertido como entretenido, pero también divertido como diversión, ¿no? Como otra versión. Pero también pasa lo contrario. Yo creo que no he visto ninguna comedia que me pareciera realmente cómica, que no fuera solamente un entretenimiento, que no partiera del dolor. Y creo que en el camino del arte, que uno nunca sabe, que uno, no sé si te pasa, maestro, y no sé si te pasa, ahora que eres también dramaturgo, así que os voy a contar. Pero no sé si os pasa que cada vez uno siente que recomienza todo el tiempo, que cada obra es una especie de nueva prueba de fuego, que nunca se sabe nada. ¿No? Esa especie de orfandad que yo detecto todo el rato en Buero. A mí me pasa que los extremos se me tocan y que lamento, lo único que lamento es que Buero no hiciera ninguna comedia pura. Aunque hay mucho humor a veces en sus obras, ¿no? La prueba es la historia de la escala que acabamos de ver, en la preciosa puesta en escena de Elena Pimenta, ¿no? Y a veces el público se reía, claro, porque son situaciones, no hay que eludir eso, él no lo elude tampoco, y hay muchas obras, yo creo que surge claro. esa risa, aunque tenga a veces un fondo doloroso. Pero como vamos un poco más a caballo, mencionabas tú antes el aspecto de lo espiritual, que me parece interesante también que lo... Es importante, sí, el Buero trágico como teatro de la conciencia y ese fondo espiritual, que yo te lo quería preguntar a ti también. Porque si no me lo llegas a decir, yo no lo hubiera detectado. Y ese Buero espiritual, que forma parte de la tragedia, ya estamos hablando de ese tercer Buero, pervive todo el tiempo. De una manera a veces más clara, como en Palabras en la arena, las palabras en la arena,
pero está siempre, ¿verdad? Sí. La Biblia está siempre ahí. Sí, en los es curioso. A mí me llamó la atención, claro, porque a Agüero se le tenía asociado, claro, como lo que era un hombre de izquierdas, un hombre que venía nada menos que del comunismo también, del Partido Comunista, de la cárcel, entonces agnóstico como era, y sin embargo te sorprendía, sobre todo en esas 3 primeras obras, ¿no?, la cantidad de referencias que hay al mundo de lo espiritual, ¿no? Y yo se lo pregunté, aquí estaba la contestación, y yo pensaba, y yo le decía, digo, bueno, esto parece que es tragedia cristiana. Dice, y yo no creo que mi teatro pueda considerarse, desde luego no confesionalmente, como tragedia cristiana. Uno de mis puntos de vista más arraigados es precisamente el de que las diferencias esbozadas por muchos pensadores entre el sentido de la tragedia clásica y el de la tragedia del occidente cristiano son ilusorias. En el fondo, ambas plantean el mismo problema: lucha entre libertad y necesidad, esperanza, aunque desespere, exploración del libre albedrío, responsabilidad moral, tensión entre lo colectivo y lo individual, dialéctica conciliatoria hacia la disolución del hado. Fíjate lo que me escribía Agüero, yo creo que no me enteré de la mitad de lo que decía, pero verdaderamente aquí está, es una píldora en la que está todo su síntesis de lo que es la tragedia, y el hecho de haber escrito, para mí, Las palabras en la arena, fijaos, en un contexto muy nacional catolicista, donde había aquellas películas, ¿verdad?, de, ¿cómo se llamaba aquella? De Barrasa y todas aquellas, ¿no? Y resulta que al final quien hace la pieza religiosa maestra, ¿no?, con un Cristo que no aparece, pero aparece en la obra, es Las palabras en la arena. Claro. Eso es asombroso, ¿no? Sí. Y luego eso permanece, ¿no? Y te recordabas tú también, ¿verdad? Recordábamos la escena del tragaluz en la que el padre, al que su hijo rico le ha comprado el televisor, está viendo él el misterio de Elche, una representación del misterio, y de repente cortan el misterio porque meten anuncios. Y empieza a golpear y se carga el televisor, ¿no? Que luego además será el ejecutor del terrorífico acto final, ¿no?, que no quiero decir por si acaso. Claro, pero aquí nos ha dado la clave él, en esta carta a un chaval de 15 años, ¿no?, de que él ve la tragedia como activa, ve la tragedia como desafío a la conciencia, ¿no? Es que queda todo dicho. Sí. Y tenemos que hablar, para terminar, querido, al último Agüero. Sí, nada más dedicar unas palabras al Agüero futuro. ¿Qué hacemos con Agüero? Que creo que es la pregunta que amerita. ¿Qué hacemos con Agüero? Creo que hemos tenido una maravillosa respuesta, efectivamente, esta temporada con el montaje de Estero de una escalera de Elena Pimenta, y queremos muchos que no es suficiente. Bueno, lo que siempre dice Eduardo Vasco, el director actual del Teatro Español, que la mala memoria que tenemos los teatreros y los espectadores en España, la asombrosa mala memoria, teniendo una herencia tan perdurable, y sobre todo en los casos como Agüero, tan moderna, ¿no? Porque podríamos debatir qué tipo de repertorio del 18 o del 19 habría que montar, pero Agüero es que podríamos, es como Netflix, ¿no? Dices, en realidad me gustaría verlas todas, con sus cosas buenas, con sus malas, con sus errores, con sus aciertos, con su permanente desafío. Y solamente, no sé tu opinión, yo creo que hay que volver al repertorio de Agüero, hay que volver de la manera a la que ha vuelto, por supuesto, Elena, con todo el respeto, pero por supuesto con todo el nivel de producción. Es muy difícil de conseguir en este país el nivel de producción que tienen las empresas públicas, y uno de los pilares, junto con Lorca, junto con Valle, junto con la creación moderna, creo que debería ser, o tendría que volver a ser, por decirlo más específico, debería ser Agüero. Creo que antes era importante y ahora es urgente, teniendo en cuenta la sociedad que nos está quedando tan bonita. Pero me gustaría decir otra cosa, que es que creo que también hay un camino que tenemos que abrir con respecto al diálogo de Agüero con los nuevos autores. Y creo que es fundamental que las dramaturgas y los dramaturgos y los creadores contemporáneos puedan mirar a Agüero a los ojos sin el delirio técnico y de producción que requiere Agüero, porque en la época de Agüero se podía montar, o sea, el nivel de carpintería y el prestigio de Agüero permitía el nivel de producción de esos montajes. Ahora solamente lo puede hacer el Teatro Español, el CDN y a lo mejor el Jura o alguno de estos, pero nada más. Y además no puede girar.
Entonces, ¿cómo? O sea, Buero tiene que girar, Buero lo tiene que ver España. Lo tiene que ver España, lo siento, pero es que es de España. Ni siquiera es de España, es del mundo, lo tiene que ver Europa. Y la única manera que se me ocurre de que Europa lo vea es que los creadores y las creadoras excelentes que tenemos de la generación Z, de los millennials, de gente nacida ya en este siglo, pueda redescubrirlo, pueda releerlo y pueda rehacerlo de formas menos convencionales y en diálogo. No sé cómo, pero esto es un desideratum, pero creo en un Buero futuro. O sea, creo en algo más allá de estos tomos. Y por cierto, muchísimas gracias por invitarme, un verdadero placer estar con vosotros, con mis maestros, y a vosotros por escuchar. Y creo que la publicación de estos tomos es un acontecimiento cultural. Creo que estamos ante un acontecimiento cultural. Pero claro, es teatro, y el teatro tiene que estar vivo. ¿Cómo lo montamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Seguimos esperando a que nos den 5 semanas en el Teatro Español? ¿O permitimos que los artistas jóvenes empiecen a dialogar con él en salas más pequeñas? No sé si me entendéis. Sí. El dilema. Porque bueno, ya no se puede montar como se montaba, salvo que tengas la plata que el gobierno cada vez nos da menos, además. Porque están ocupados en otras cosas, no vamos a hablar de eso. Pero daría para una obra de Buero. Vamos a dejarle ahora a Carlos. Yo por mí podéis seguir. Bueno, como quedan 3 minutos, Ya, perdón. bueno, no, 5 tengo yo aquí. pero ni de coña, perdón, vamos. Nada, ha sido fantástico. Solo tengo 2 opciones. Una, hacer una especie de meeting contra la dictadura burocrática, que yo creo que deberíamos de empezar a pensar dónde vivimos, ¿vale? Y la segunda es decir una cosa muy breve, que ya dije cuando presentamos el primer tomo y que voy a repetir, aplicar al segundo tomo y al tercero que vendrá. Bueno, que es como una especie de eslogan que me he inventado yo para estas ediciones. Yo tenía unas cuantas anécdotas que estaban muy bien y tal, sobre lo fantásticas que eran, pero bueno, pero no hay tiempo. Entonces, el eslogan es lo siguiente, y es que estas publicaciones van de más a mejor. Ya el primer tomo, ya lo dije cuando se presentó, dije, joder, 1400 páginas, también editadas, que es un libro manejable, leíble, tal. Bueno, pues en el segundo tomo son 1700. Y entonces, y sale otra vez un libro manejable, leíble, bueno, impresionantemente editado. Pero cada tomo es mejor que el anterior. O sea, cada tomo es mejor que el anterior, porque has hablado de esta especie de redescubrimiento y es verdad que las obras del segundo tomo son una especie de crónica de la transición y de la primera democracia, y no solo eso, son incluso una advertencia de lo que luego al final pasó, y empezando con la detonación, sin lugar a dudas. Entonces, y luego este segundo tomo tiene una cosa que para mí es pues bastante espectacular, en el sentido de los que digan, bueno, no, pero si las obras buenas son estas, aquí está... No, porque aquí te llevas, aparte de unas obras muy, como tú has señalado, muy interesantes del propio Buero, te vas a llevar a Shakespeare, te vas a llevar a Ibsen, te vas a llevar a 2 obras de Pirandello, 2 versiones de Pirandello que son inéditas y que solamente se pueden encontrar aquí, las otras tampoco se pueden encontrar en ningún lado, solamente aquí. 2 obras de Pirandello, Brecht, Alamov y Gorostiza, y creo que no me dejo a ninguno. Es decir, aparte de esta visión que Álvaro ha mostrado como tan nueva, ¿no? sobre una etapa de la historia de España, porque es verdad lo que tú has dicho, lo que habéis dicho los dos. Pregúntense si les da cosita comprar el segundo tomo, porque el primero tiene no sé qué, el segundo no sé cuántos, aparte de Ibsen, etcétera, etcétera. ¿Por qué este segundo tomo tiene las obras que más éxito de público tuvieron?
O sea, los mayores éxitos comerciales de mi padre no están en ese primer tomo, están en este segundo tomo. Empezando por la doble historia del Dr. Balbi, que duró un año ininterrumpido en un teatro de Madrid, salió de gira, cuando se hacían giras, efectivamente, y luego volvió a Madrid. Y luego un poco, pues, para ver dónde estamos y de dónde venimos. En la doble historia del Dr. Balbi yo viví una cosa que yo estoy esperando a que aparezca el señor de la porra. Cuando aparezca el señor de la porra, mientras tanto sigo. En la doble historia del Dr. Balbi yo viví una cosa que ya no se puede vivir, pero que entonces se hacía. Y con una obra que habla de la tortura, de la castración, de no sé qué, tiene bemoles, pero sucedía. Y es que yo me tomé las uvas encima del escenario. Y conmigo un teatro lleno, bueno, conmigo y con el autor y con los actores y con los familiares y tal, un teatro lleno. Y en el intermedio se encendían las luces, se conectaba con Radio Nacional, todo el mundo tenía un cotillón, nos tomábamos las uvas, mi padre daba las gracias y además decía, les agradezco sobremanera que un día como este hayan venido a ver una obra como esta. Y bueno, pues la gente se tomaba las uvas, y luego se veía el segundo acto. Y qué tiempos, ¿no? ¡Ay, el hombre de la porra! ¿Sabe usted que usted es el hombre de la porra? No, ya sé que es un mandado, pero la obediencia debida no exime el crimen cultural. La biblioteca cierra. No, pero la biblioteca se debe a los usuarios. Es la directora. ¿Puede usted traerla? No, yo soy la de libros. Bueno, pero... Acatamos lo que dice la Bueno, pues le dice a la directora de mi parte que yo soy un ciudadano de esta ciudad, que pago esta biblioteca con mis impuestos, como todos los señores que están aquí, y que de la misma manera que no se puede echar de un restaurante a unos comensales cuando están hablando después del café, tampoco se puede echar a 20, 25 personas que estamos aquí, porque no hemos acabado del todo, pero yo... Tenemos que acabar porque además... No, que sí... Los bibliotecarios... Si yo solo quiero que se lo diga a la directora. Bueno, ¿Vale? Yo tardo 30 segundos. Gracias. Pero usted se lo dice a la directora de mi parte. Y si no subo con usted y se lo digo yo. ya está claro. ¿Vale? Bueno, esta ha sido una demostración del espíritu de teatro de vuelo. Lo que acabo de hacer con el señor de la porra. No lo he hecho por otra razón, sino porque ese es un espíritu que yo también llevo dentro. Bueno, lo que voy a decir para terminar. Cada tomo es mejor que el anterior y cada tomo es más interesante que el anterior. Y, bueno, que después de la doble historia del Dr. Balbi, el segundo éxito es Diálogo Secreto, que alcanza las 600 representaciones, y el tercero es Caimán, que llega casi a las 300 y ahí se disputa con el Tragán. Y ya termino. El tercer volumen va a ser todavía más interesante que el segundo es todavía más interesante que el primero, porque el primero es muy conocido, todas las obras que hay ahí, y aquí hemos descubierto nuevas cosas que Álvaro nos ha explicado maravillosamente. Y en el tercero todavía descubriremos muchas más. Y ala, venga.